Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, martes 10 de diciembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 8, versículo 11, nos dice la Sagrada Escritura que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nuestros corazones sean ese terreno fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo demos mucho fruto, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Dejándonos guiar de la palabra de Dios, ustedes y yo jamás vamos a andar en tinieblas. Allá en Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice la palabra de Dios, que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no regresa a Dios vacía, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Por eso, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos con escucharla solamente engañándonos a nosotros mismos, sino pongámosla por obra. Esto es muy importante. Si ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos, dice en Santiago 1:22. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia para que ustedes y yo, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra de Dios, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del versículo 12 al 14. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas? ¿No dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que reflexionemos juntos la palabra del Señor. Mateo capítulo 18, del versículo 12 al 14, nos dice la palabra de Dios. Nos habla la palabra de Dios acerca de la oveja perdida, de la oveja descarriada. Empieza diciendo el Evangelio del día de hoy: ¿qué os parece? Es una pregunta del Señor. Dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se les descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Entonces, aquí habla Jesús acerca de la preocupación de la comunidad por aquellos miembros de la comunidad o por aquellos miembros de la familia que de pronto andan en los caminos lejos del Señor, andan por los caminos descarriados del Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscarlos, hay que buscarlos. No hay que dejarles ahí perdidos en el mundo, porque entonces serían presa fácil para Satanás, porque dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso dice allá en la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 28, cómo
e importante es la preocupación los unos miembros por los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren. Si un miembro recibe honores, todos los miembros están alegres. Si un miembro se pierde, es deber cristiano de preocuparse, de ir a buscarle. A veces en nuestras familias o en nuestras comunidades hay personas que por ignorancia, por desconocimiento de la palabra de Dios, andan en caminos que son contrarios a la voluntad del Señor, y nosotros que nos alimentamos de la palabra de Dios, bendito sea Dios, que meditamos y nos damos cuenta que están ellos haciendo mal, es importantísimo, primero, de orar por ellos. Número 2, de invitarles para que también se alimenten con la palabra del Señor. Como decía ya el apóstol San Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, como niños desear la leche espiritual para que se alimente, para que para que se fortalezca espiritualmente, porque si no sería presa fácil para el enemigo. Y miren cómo Jesús, el buen pastor, él dice: si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 para ir en busca de la descarriada? Entonces, él arriesga las 99 por la una que se ha perdido. Por eso en Lucas capítulo 15, versículo 7 y Lucas capítulo 15, versículo 10, dice la palabra de Dios que hay más alegría por uno que vuelva que por 99 que no tienen necesidad de convertirse. Que hay alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, por uno que estaba descarriado, que ahora ha sido encontrado, que ahora ha encontrado el camino del Señor. Hay alegría más por él o por ella que por 99 que no tienen necesidad de convertirse. Decía Jesús en Marcos capítulo 2, versículo 7, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. El Hijo de Dios no ha venido por los justos, sino por los pecadores. La misericordia del Señor. Salmo 103, versículos del 8 al 10. El Señor es misericordioso, clemente, rico en misericordia, lento a la ira. Él no nos trata a nosotros como se merecen nuestros pecados. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, como dice en Isaías capítulo 40, versículo 11, el Señor nos cuida como el pastor pastorea a su rebaño. Él se preocupa por cada uno de nosotros. En el corazón de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros somos tan importantes. Aún con nuestras debilidades, en la miseria de nuestro pecado, nosotros somos muy importantes para nuestro Señor Jesucristo. Él nos ama como nadie nos ama. Y Él nos busca porque Él ha venido por ti, por mí, por nosotros que somos pecadores. Para que, como dice allá en San Juan capítulo 10, versículo 16, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Bendito sea Dios. Y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. Y si la llega a encontrar, tiene más alegría por ella, por la que estaba descarriada y que ahora ha vuelto al rebaño, que por las 99 que no se habían descarriado. El profeta Ezequiel también nos habla acerca de las ovejas que se pierden y cómo hay que buscarlas, cómo hay que alimentarlas. Escuchen Ezequiel capítulo 34, versículo 4. Vamos a ver, Ezequiel capítulo 34, versículo 4. Y dice: ¿no habéis fortalecido a las ovejas débiles? ¿No habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida? ¿No habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza? Entonces aquí el profeta Ezequiel nos habla acerca de las ovejas en algunas situaciones. Dice: no habéis fortalecido a las débiles. Hay ovejas que están débiles.
Hay personas en nuestra familia que están débiles espiritualmente y a veces nosotros nos quedamos ahí de espectadores y no hacemos nada en vez de orar por ellos, en vez de alimentarles con la palabra del Señor, porque espiritualmente están débiles. Otras están enfermas, necesitando una palabra de aliento, necesitando alimentarse de la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 4:4? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El curado a la que estaba herida. Otras están heridas. Cuando tenemos alguna herida, es emocional, alguna herida en nuestro corazón, a veces buscamos refugio en otro lado. El Señor es nuestro refugio. Salmo 118, versículo 8. El Señor es nuestro refugio. Salmo 119, versículo 114. El Señor es mi escudo, Él es mi refugio. Yo espero en su palabra. Tenemos que nosotros mismos hacer del Señor nuestro refugio y enseñarles a quienes andan débiles espiritualmente en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestras comunidades, para que hagan del Señor su refugio. No habéis tornado a la descarriada, no la habéis hecho volver a la descarriada de la cual nos habla el Evangelio de hoy, la descarriada, la que se va por otro camino aventurándose. A veces ahí que nos quedamos de espectadores. ¿Cuál es el trabajo? Hacerle volver, a orar por esa oveja perdida y también hablarle de la palabra de Dios con la palabra de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice el Señor, dice la palabra de Dios, que es pecado cuando ustedes y yo no oramos por los demás y no les enseñamos el camino bueno y recto. Pecado. Entonces tenemos nosotros que orar y también enseñar a la vez. Ni buscado a la perdida y también a la perdida ni buscado. Tenemos nosotros, jamás podemos dejar ahí, bueno, se fue. No, hay que buscarles. Bien, en el versículo 12 dice, porque así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. A ver, ese fue el versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Ezequiel capítulo 34 del versículo 11 al 12. Porque así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo mismo, aquí estoy yo. Pues así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él, como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de las ovejas dispersas. Así velaré yo por mis ovejas, las recobraré de todas los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y brumas. Y el versículo 16 dice, buscaré la oveja perdida, tomaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré, las pastorearé con justicia. Porque el Señor es amor y misericordia, pero también es justo juez. Entonces, Él viene en busca de nosotros. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy, Mateo capítulo 18, el versículo 14. Termina diciendo, de la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. No es voluntad de Dios que se pierda nadie de nosotros. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pidámosle al Señor que nos conceda alimentarnos siempre de su palabra y perseverar en ella y dar mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Como dice en Colosenses 3, 16, que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza. Y que nosotros también, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, ayudemos a nuestros seres queridos, a nuestros familiares,
a los miembros de nuestra comunidad, si están descarriados, a orar por ellos y a enseñarles el camino bueno y recto. A orar por ellos y a enseñarles el camino bueno y recto, como dice en 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Que el Señor nos bendiga a todos y nos proteja y nos conceda siempre la gracia de alimentarnos de su palabra, de permanecer siempre en su rebaño, en su iglesia. Como dice en Juan 10:16, para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, para que se mantenga la unidad, como dice en Juan 17:21, que todos sean uno, un solo rebaño bajo un solo pastor. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, por cada una de vuestras familias y por el mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que de esa manera la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, llegue a más personas. Como dice ya en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor les bendiga y les proteja. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión del Evangelio del día.